No se sabe si hay peor ser que aquel que se atreve a quitar la vida a otro, sea por la razón que sea. Es un acto despreciable y merecedor de castigo, y allá de quien pueda hacerlo una y otra vez sin remordimiento alguno. En el Perú existen los peores casos, aquellas personas que han sido capaces de cruzar una línea que muy pocos han podido. Casos hórridos que te harán ver que el infierno mismo no se encuentra solo en la tierra, sino en un lugar que hoy conocemos como nuestro país. Verás desde el más infame hasta el peor de todos. También sabrás cómo es que las mentes de estos tipos se van destruyendo poco a poco, convirtiéndose en los peores monstruos. Te hará cuestionarte si es que estos se hacen o simplemente nacen, y conocerás quién es el peor ser que algún día pisó Latinoamérica y cometió los peores actos. ¿Y qué pasa si te digo que esto sucedió en el Perú? Sin más que decir, este es el iceberg de los peores asesinos en serie que tuvo el Perú. Hay casualidades en la vida que son preciosas, otras que parecen malditas en sí mismas. Ser hermano es algo hermoso. Desde ese primer minuto de vida de cada pequeño, no hay mejor cosa para los padres que ver crecer a sus hijos, hasta convertirse en su mayor orgullo. La vida entre hermanos, especialmente en los primeros años, es que es el primer vínculo con alguien que es más que un amigo. Pero diferente fue si no la historia de los hermanos Nakada Ludeña. Un apellido que carga sangre en su haber, aterrando al Perú y al extranjero. Y es que ambos, en un diferente tiempo y lugar, tuvieron la osadía de arrebatar una enorme cantidad de vidas sin que haya un solo motivo detrás. Iniciamos con aquel que es conocido como el apóstol de la muerte, Pedro Pablo Ludeña, nacido en 1973 en el distrito del Agustino, en Lima. Vivió una infancia terrible, siendo humillado constantemente por sus padres y especialmente por sus hermanas mayores, quienes lo vestían como mujer y lo obligaban a salir a la calle, entre otras cosas, en ese estado. Asimismo, en el colegio vivió un tiempo horrible, sufriendo burlas por parte de sus compañeros. Esto creó una personalidad sumisa y silenciosa en Pedro Pablo. Todo aquel que se lo topaba lo veía con cierta lástima, sin saber que realmente ahí estaba forjándose un terrible monstruo. Este empezó como forma de deshogar todo lo ocurrido en casa. Fue así como desarrolló una insensibilidad inmensa ante el prójimo, buscando venganza ante cualquier cosa que se encuentre. Antes de cumplir los 18, fue expulsado de las Fuerzas Armadas, tras haberlo sometido a un examen psicológico que indicó que tenía tendencias psicópatas. Aún así, este sujeto quedó libre. Inició entre 2005 y 2006 a infundir terror a personas en la ciudad de Lima y exteriores. Su número llegó a ser el de 25 víctimas, llamándose a sí mismo como un apóstol, pues escuchaba a Dios todas las noches, indicando qué es lo que debía hacer y sobre quiénes. Intentaba justificar todo diciendo que esto es para purificar la sociedad de personas que sobraban en este mundo y tenían pésimos vicios. Su punto favorito era vagabundos o personas de grupo LGTB. Este tipo fue atrapado en 2006, cuando estaba a punto de hacer detonar una bomba debajo de una discoteca en Guaral. Fue derivado a prisión rápidamente, y luego de diferentes eventos desafortunados dentro del recinto, fue declarado con esquizofrenia paranoide, siendo inimputable. Desde 2009 yace en el penal psiquiátrico de San Juan del Lurigancho, en donde ha declarado que una vez sea liberado, volverá a salir a las calles, dispuesto a continuar su labor purificadora. Considerando la pena impuesta, no falta mucho tiempo para que vuelva a las calles. El caso de su hermano Byron es uno diferente, pero no por eso menos atroz. A la historia previa, en la niñez debemos agregar que los padres de ambos fallecieron cuando tenían solo 3 años, quedando a cuidado de las hermanas, que dieron sobre Byron Nakada un destino muy similar. Nunca terminó los estudios de secundaria, siendo una persona antisocial y muy conflictiva. Ambos ya tenían escándalos en la capital, lo que los orilló a tener que buscar a un japonés que los pueda adoptar en su país. Pedro Pablo no lo consiguió, pero sí Byron, quien salió rápidamente. Todo lo que había ocurrido con Pedro Pablo ocurrió en 2006, quedando Byron en un momento de stand-by, como si no pasase nada. Fue recién el 14 de diciembre del 2015 que en Perú se dio una historia horrible que venía desde el país nipón, precisamente de la ciudad de Kamagaya. Todo inició cuando ingresó a la casa de una anciana de 84 años, llamada Kazuyo Chirai, con el objetivo de robarle, pero terminó
2 días después, cobró la vida de 3 personas más que se habían cruzado en su camino en altas horas de la noche. Hay que agregar que en la misma zona en la cual se había cometido su primer crimen, se reportaron gritos desaforados de una mujer. Los policías llegaron al poco tiempo para encontrar lo que ya era una escena del crimen, sin culpable alguno. Fue así como el 16 de septiembre, Byron logró a los esposos Minoru y Misae Tasaki, de 55 y 53 años, luego a Miwako Kato, de 41, y a sus 2 hijas. En este lugar fue encontrado por las autoridades, quienes lo habían rodeado, obligándolo a lanzarse por una ventana del segundo piso, sin éxito alguno. Incluso esto fue grabado por un vecino de la zona y siendo transmitido en vivo. Tras su caída, sufrió un traumatismo encéfalo, lo cual lo hizo entrar en un estado de coma. Por una vez despierto al cabo de una semana, se ha llevado ante los tribunales japoneses. Fue sentenciado a la pena de muerte en 2018, pero sus abogados indicaron que este padecía de esquizofrenia, haciéndolo nuevamente inimputable. Este esbozó que sufría de amnesia en base a todo lo hecho, y sus demás declaraciones ayudaron a que salve la pena máxima y se le atribuyese solo una cadena perpetua. Habían diferentes indicios que no indicaban inimputabilidad por parte de Byron, pero aún así yace hasta hoy día con vida. Su expediente firmó un precedente terrible en la legislación penal japonesa. Esto lo hace ser tan recordado, también por ser uno de los asesinos en serie extranjeros más brutales que hubo alguna vez en Japón. Si hay un apellido casi maldito, no cabe dudas que es el Nakaduludeña, la muestra que estos monstruos no solo se hacen, sino que también nacen. Este caso es quizás el más famoso de la lista, especialmente por el terrible final que tuvo. Ángel Díaz Balbín aterrorizó las calles de Lima durante 1985 y 1986, terminando con más de 20 mujeres. Inició con su propia tía y sus 2 hijos, y participó de una mujer italiana llamada Nina Barsotti. Luego de esto fue capturado y sentenciado a solo 9 años de cárcel, para que una vez liberado en el 85 inicie su ola de terror. Era común que en las mañanas de la capital peruana aparezcan bolsas negras en medio de la basura o zonas recurridas de la ciudad. Chorrillos, Miraflores, San Borja y San Isidro eran los lugares favoritos, siendo las víctimas más predilectas prostitutas que trabajaban en altas horas de la noche. Todo esto lo llegó a hacer en solo 2 meses, entre diciembre y enero, y fue apodado como el descuartizador de Lima. La población hizo sentir su miedo, instando cada día más a que la policía tome un culpable. Fue así como una noche en el distrito de Surco, unos policías encontraron a un alto y vigoroso hombre ocultando unas bolsas negras en un tacho de basura. Sin embargo, no habían pruebas para poder sentenciarlo, pese a que fue detenido. Nunca brindaba declaraciones claras, pues era un mitómano de primera, no dejando pie a conversaciones con la policía. Fue por ello que se trajo a un psicólogo de primera calidad, Mario Augusto Poggi, quien era reconocido por grandes trabajos. Prácticamente se le encerró en un mismo cuarto con Díaz Balbín, confiando en el excelente trabajo del profesional y que el supuesto culpable se encontraba neutralizado. Fue una reunión que no duró mucho tiempo. Poggi había empleado su cinturón y su pie con Díaz Balbín, producto del enojo que sentía cada vez que el tipo lo mentía o que se burlaba de él y de quienes habían sido sus víctimas. Sabía que había que tomar justicia por mano propia. Poggi fue puesto ante la justicia y mandado a prisión por 12 años, de los cuales solo cumplió 5. Este siempre se sintió tranquilo, al saber que había liberado a la sociedad peruana de un monstruo sin remedio, que muy posiblemente hubiese quedado libre. Lo que es cierto es que poco tiempo después de los hechos, nuevas bolsas empezaron a ser esparcidas por todo Lima, solo que en diferentes zonas. Nunca se encontró un culpable y estos hallazgos se detuvieron al muy corto tiempo. Debatible o no, allá de quien se crea con la osadía y potestad de quitar la vida a otro. Lo cierto es que Ángel Díaz Balbín es uno de los asesinos en serie más bestiales que alguna vez tuvo el Perú, y cuya historia es quizá la más perturbadora de todas. No hay peor cosa que un ser tan despiadado para cometer las peores maldades sobre su propia sangre.
Este es el caso de Alex Maquer Atencio, estudiante de medicina que vivía en la ciudad de Tacna. Pasó de la noche a la mañana a ser conocido como el loco del martillo, al haber empleado esta herramienta para desvivir a sus familiares. Todo lo ocurrido en un mismo lugar y tiempo. En marzo del 2004 inició con a quien consideraba su mejor amigo, ante la negativa de este al prestarle dinero para comprar medicinas prohibidas. Llegó a casa y sin pensarlo dos veces continuó con su hermana. Ella era una empresaria, por la que no tendría problemas en darle un dinero. Ella sabía con qué fin lo hacía, por lo que se negó, y ya sabe lo que pasó después. Vino su cuñado, quien incluso permaneció en casa unas horas sin saber que su mujer se encontraba dentro de una especie de pozo que Alex había logrado cavar. Este corrió el mismo destino. Había de ocultar todo, por lo que esperó al día siguiente para concretar a sus 4 pequeños sobrinos mientras dormía. Sus nombres eran Amelia, Jacqueline, Iván y Diego. Este sujeto declaró: debía matarlos porque ellos extrañarían a sus padres y yo no podía permitirlo. Alex consiguió más de 2000 soles que se encontraban guardados en un cofre. Nunca se supo de quién era el dinero, pero lo que sí es que lo usó para comprar alcohol y más alucinógenos. Pasaron unos meses en los que nadie daba con el paradero de los caídos. En ese tiempo, Alex cavó una fosa enorme dentro de casa, a la vez que empleaba los huesos para destrozarlos y dejar sus restos envueltos en sábanas con sogas, algo muy similar a lo que hizo el infame Jeffrey Dahmer hace muchos años en los Estados Unidos. Cuando se le había terminado todo el dinero, tuvo que salir por la búsqueda de este. Así acudió a un mercado de la zona para intentar vender una refrigeradora a una empresaria ecuatoriana. Este tipo citó a la señora de apellido Mina en su hogar con el fin de poder negociar. Ella no sabía que nunca podrían llevar una mínima conversación y que todo terminaría en 40 martillazos. Fue ahí cuando, ante la desaparición de su mujer, el esposo llamó a las autoridades, logrando dar con Alex cuando se disponía a emplear una sierra. Fue capturado y este confesó todos los hechos. El proceso y final juicio fue realizado en muy corto tiempo. Maquer reconoció todo lo ocurrido sin mediar el más mínimo reclamo, por lo que se le atribuyó la cadena perpetua y una reparación de 120.000 soles a los familiares agravados. El asesino no brindaba declaraciones más allá del solo reconocimiento del crimen, quizás porque sabía que dentro de la prisión podría continuar con sus actos. Fue así como el 21 de agosto del 2019, 15 años después de los hechos, Carmen Olmedo Moreno, una ciudadana ecuatoriana, pasaba por el penal para visitar a un familiar y tuvo la mala suerte de encontrarse con este monstruo. Simplemente porque le surgió la urgencia en el momento, con un martillo. Fue capturado en el acto por otro reo identificado como Wilder Guanacuni, quien intentó huir del lugar para pedir auxilio a los cuidadores, pero fue demasiado tarde, pues fue interceptado y herido de gravedad, para que cayera hora después producto de las heridas. Era insostenible su estadía en dicho penal. De hecho, cabe preguntarse si en cualquier otro lugar del mundo lo haría. Lo cierto es que hasta el día de hoy yace en el penal Ancón 1 o Piedras Gordas de Lima, sin saberse nada más sobre él afortunadamente. Pero si algo nos deja en claro este sujeto, es el peor crimen cometido en el Perú por una persona hacia su propia familia. Cabe preguntarse si algún día algún ser será capaz de igualar dicha maldad. ¿Cuánta maldad puede ocupar un mismo ser? Es una pregunta que nos hacemos constantemente en este iceberg, pero debe aplicarse perfectamente para aquel que posiblemente haya sido el más despiadado de todos. En la década de los 90, el monstruo de Parcona aterrorizó al Perú entero, producto de un total de... especialmente en la ciudad de Ica, donde se encontraba un pueblo llamado Parcona. Sin ser un lugar grande ni muy habitado, esto causaba aún más terror en medio de los habitantes, al saber que un monstruo a aquellas más indefensas. Este tipo robaba a las pequeñas que se encontraban solas, para después de formas horribles. Este sujeto era el evidente autor tanto intelectual como material de los hechos, apoyado en ocasiones con partícipes que lograban alcanzarle elementos para concretar el acto. Sus crímenes se iban cometiendo, a la par que los familiares afectados ponían carteles en son de búsqueda. La policía no atendía a los reclamos, dejando que este tipo siga suelto. Fue recién en la aparición de un tercer cadáver que empezaron a actuar, pero tal fue la hazaña de Gutiérrez que logró salir con éxito en un total de 10 ocasiones más.
Nicolás Gutiérrez fue capturado el 4 de septiembre de 1996 por los vecinos, quienes lo encontraron en flagrancia antes de actuar en el interior de una cabaña. Pese a que intentó escapar por una chacra, el tipo fue atrapado y puesto ante la justicia. Nunca reconoció totalmente los hechos que hubieran ocurrido, disminuyendo el número de víctimas o mandando esos crímenes hacia otros nombres, inculpando a ex compañeros suyos de temas delincuenciales. Dos cómplices suyos, aunque nunca totalmente demostrados, también fueron mandados a prisión en un juicio algo polémico. Sobre los crímenes que algún día cometió, él se mostró sin una pizca de arrepentimiento. Declaraba hacer todo con disfrute y que lo haría 10 veces más si tuviera la oportunidad. Hago una pequeña pausa para decirte que si te está gustando el video y quieres mucho más contenido así, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir más videos así. Soy una pequeña parte de la gente que ve mis videos de Iceberg lo hace, por lo que una suscripción tuya ayudaría bastante para poder seguir creciendo y traerte mucho más contenido así. Ahora que estoy de regreso, pienso traerle mucho más contenido de Iceberg. Eso va a ser posible con su apoyo, mediante likes y buenos comentarios, para que YouTube siga recomendando el video. Dejen en la descripción nuevas ideas para futuros Iceberg, ya sea en el Perú o el extranjero, que los voy a estar trayendo como mínimo una vez por semana. Sin más que decir, continuemos. En el año 2017, la ciudad de Huaral se despertaba sin saber si es que tendrían la suerte de también despertar a la mañana siguiente. Y es que era casi costumbre que se le informe a los pobladores sobre el aparecimiento de cuerpos con un mismo patrón y firma en la zona más remota de la ciudad. Todo esto era obra de un solo hombre, Domingo Norabuena Espíndola. Nacido en Ancash, este monstruo nació en un ambiente familiar horrible, siendo muy marcado por un padre y madre terribles. Años después logró mudarse al Fundo Los Huertos en Huaral, donde logró formar una familia y trabajó como agricultor. Llegó un momento en el que empezó a trabajar como mototaxista en altas horas de la noche, recogiendo a sus víctimas de discotecas o bares. Aprovechando en que se encontraban en estado de ebriedad, este empezaba sus actos, tomando un garrote que traía siempre consigo. No se sabe si era por simple diversión o disfrute, simplemente actuaba. O bien, estas personas subían a su moto y ahí cometía el crimen, y si es que no aceptaban el precio que este les ofrecía, era de todas formas un equivalente a la muerte. Este los perseguía celosamente desde donde partían, interceptándolos a la mitad de su ruta y terminando con ellos. Así fue como juntó en sus manos la cuenta de más de 15 personas, sean hombres o mujeres. Su marca era clave, las cabezas se encontraban con la huella de un garrote. En sus mismas declaraciones, este no solo sino que también actuaba hasta llegar a los puntos más graves. Gracias a la policía y cámaras de seguridad se pudo dar con él por la placa de su moto, en una de sus tantas salidas nocturnas, de un Victoriano Parisaca, quien salía de un mercado. Los agentes dieron con él y actuaron rápidamente, deteniéndolo en el acto y rescatando a la víctima. Con 57 años se le dio una pena de 35 años. Fue sometido a un examen psicológico en donde se pudo ver que tenía hostilidad emocional, agresividad e impulsividad, lo cual marcaba un comportamiento feroz y criminal. Solo reconoció 5 de 15 crímenes, pero la policía y todas las marcas que ésta había dejado dieron final veredicto. El modus operandi, la forma cruel de actuar y el tiempo que estuvo suelto dentro de un lugar tan pacífico, que fue casi de un año, configuran a Domingo Norabuena como uno de los peores asesinos en serie que ha tenido el Perú. Si hablamos de la asesina en serie más aterrador de esta lista, no solo tenemos que hablar de aquel infame que más víctimas llegó a recoger, sino que hablamos de un sujeto capaz de haber aterrorizado a 3 países enteros. Llevando 300 vidas y posiblemente más en su haber, tenemos que mencionar al monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Este sujeto, nacido en Tolima, Colombia, exparó sus crímenes por su país, Ecuador y Perú. En nuestro país operaba en la ciudad de Ayacucho, lugar muy comprometido en la década de los 80 debido al conflicto armado interno. Este sujeto venía de cumplir una pena de 17 años en Colombia, pena que a decir verdad había sido demasiado gentil, pues estando dentro llegó a desvivir a una gran cantidad de presos. Una vez fue dejado libre, este llega a Perú y habiendo elegido bien su zona, inició. A más de 100 personas, en su enorme mayoría niñas de entre 9 y 11 años, este monstruo escabullía en medio de pueblos casi fantasmas, o de zonas extremadamente pobres, en donde los niños, como es costumbre hasta hoy, tienen una supervisión menor por parte de los padres al no desconfiar de lo que ocurra en el campo.
Sin embargo, jamás contaron que con el mismo diablo se encontrarían ahí, aprovechándose de su inocencia, engañándola con supuestos regalos, sorpresas o simples ayudas, la llevaba a descampados, en donde cometía los peores actos. Lo más escalofriante de todo es la cifra que lleva en su haber. Como un ser humano sería capaz de poder a aquellos seres más inocentes, más humildes y sencillos, y vivir en paz consigo mismo. El problema no recae tanto en haber empleado las peores formas posibles, sino por cargar con todo ello en sus manos. Como se podría ser tan tenaz a la vez que atroz, y en medio de esto correr con la mejor de las suertes. Y es que sí, era imposible que sobre Lope no existieran sospechas aparte de los pobladores, que un día lo encontraron llevándose a una niña con engaños de un mercadillo. Fue ahí cuando el pueblo manda y ruge, aplicando sobre él la justicia por mano propia, hasta que una policía llegó al lugar, interrumpiendo todo y llevándose a Pedro Alonso. Esta le prometió llevarlo a donde otros policías, que sabían mejor qué hacer con él. Es ahí cuando en medio de los posibles engaños del monstruo, no se sabe qué historia es la real, pues este la ha ido cambiando reiteradas veces. Lo que sí se sabe es que esta policía soltó a López, llevándoselo muy lejos a Ayacucho. La policía de por sí ya estaba cansada con todos los problemas mayores que la zona de por sí le estaba causando. Sabía que un simple pobre diablo no le era mayor significancia, dejándolo suelto. No sabían por aquel entonces toda la sangre que este ser traía ya entre manos. Esto le permitió poder escapar al Ecuador, en donde siguió operando. Son detalles tan mínimos que a veces salvan a los peores criminales. Esta vez el Perú fue escenario de un golpe de suerte producto de la ineficacia del coro policial, para quizás el peor ser que algún día habitó en Latinoamérica. Estando ya en su celda, López alguna vez dijo que se siente tranquilo por todo lo hecho. Fue declarado demente y por ende inimputable. Tanto así que en 1998 este escapó exitosamente, no sabiéndose nada sobre su paradero hasta el día de hoy. Eso ha sido todo por esta ocasión, espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos así. Solo una pequeña parte de la gente que ve estos videos lo hace, por lo que una suscripción tuya me ayudaría bastante para poder seguir creciendo y traerte mucho más contenido así. Esta semana todavía se viene un iceberg más y en todo el mes de agosto tendremos 2 icebergs semanales. Así que si quieres mucho más contenido como este, apoya el canal con tu like y suscripción. Paso a saludar a la gente que me fue a seguir a Instagram, a Nico, a Jonathan, Arturo, Denny Cherre, Fabricio y Resultados Chris Perú. Un saludo para todos y querer saludar en el siguiente video, así como ellos, solo va a seguir mi Instagram, link en la descripción del video y estaremos en contacto. Sin más que decir, soy TMTels, yo me despido y chao.